Johanna Pantoja yacía agonizando en medio del barro, en una zona rural sumida en la oscuridad, después de casi 4 horas de tortura. Pero cuando aquella mujer logró arrastrarse hasta la carretera para pedir ayuda, lo más aterrador todavía estaba por venir. Dentro de la ambulancia que avanzaba a toda velocidad en la noche, fue cuando pudo ver con claridad el rostro de su esposo, John Murillo, golpeado hasta quedar desfigurado, irreconocible. Apenas unas horas antes, seguían siendo una pareja trabajadora que había salido a celebrar un cumpleaños como cualquier otra. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en ese trayecto? ¿Quiénes los arrastraron a esa trampa brutal? ¿Y por qué un robo terminó adquiriendo el aspecto de una ejecución? Creyeron que ella había muerto, y quizá fue precisamente ese instante el que salvó a Johanna Pantoja, la mujer que después tuvo que seguir viviendo con el recuerdo imborrable de la noche en que su esposo fue golpeado hasta quedar destrozado ante sus propios ojos. En medio de la oscuridad espesa de una zona rural desierta, Johanna ya no podía hacer otra cosa que rezar. En su mente, en ese momento, no estaban el dinero ni las pertenencias, sino sus 2 hijos, que podían quedar huérfanos en una sola noche. Luego, un golpe la derribó y la hizo perder el conocimiento. Cuando empezó a recobrarlo a medias, oyó a uno de ellos decir una frase helada: «Ella está muerta». Johanna no se atrevió a moverse. Permaneció inmóvil, conteniendo la respiración, fingiendo estar muerta para aferrarse a la poca vida que aún le quedaba. Pero la pesadilla no terminó ahí. Descubrieron que seguía viva y continuaron descargando sobre ella golpes brutales. En los restos desgarrados de su memoria, Johanna solo recuerda con claridad a 3 hombres, todos altos, con barba, uno de ellos más bajo y de cuerpo robusto, otro alto y delgado. Durante casi 4 horas se turnaron para torturar a la pareja. Uno de ellos se fue hacia un cajero automático, mientras los otros 2 se quedaron para seguir obligando a John a revelar el código PIN. Cada vez que él no lograba responder, o apenas murmuraba números sin sentido por el aturdimiento, los golpes se volvían más fuertes, concentrándose en la cabeza. Cuando se marcharon, Johanna se arrastró hasta donde estaba su esposo. Metió las manos para levantarlo, tratando de sostenerlo con las pocas fuerzas que le quedaban, pero su cuerpo casi no reaccionaba. Sin otra opción, le dijo en medio de la desesperación que esperara, que ella iría a buscar ayuda. Y entonces, sola, en medio de la noche, el barro y la oscuridad, aquella mujer caminó tambaleándose más de 2 kilómetros. Hubo momentos en que cayó de rodillas y solo pudo alzar la vista al cielo para suplicar a Dios que le enviara a alguien que la ayudara. Y al parecer, aquella súplica fue escuchada. Un hombre apareció, llamó a una ambulancia y sacó a ambos de un lugar que, apenas unos minutos antes, parecía una trampa sin salida. Pero cuando las puertas de la ambulancia se cerraron, Johanna se enfrentó por fin a lo más aterrador de todo. El rostro de su esposo había sido golpeado hasta quedar irreconocible. Y fue también desde ese instante cuando los investigadores comenzaron a seguir el rastro de las cuentas bancarias, del teléfono robado, hasta llegar a un nombre que hizo que el caso diera un giro inesperado hacia otra dirección: Guillermo. Todo comenzó el día del cumpleaños de Johanna Pantoja, una mujer de 34 años de Montería, Córdoba, una esposa, una madre, que pensaba que solo tendría una noche tranquila junto a su esposo, John Murillo, un pequeño comerciante trabajador, acostumbrado a ganarse la vida con jornadas que empezaban temprano y terminaban tarde. Nadie imaginó que aquella noche de agosto de 2023 acabaría en secuestro, tortura y muerte. Todo Córdoba quedó conmocionado. Nadie entendía por qué una pareja de comerciantes honestos había sido llevada hasta ese extremo. Y las autoridades también comprendieron muy pronto que este no sería un caso fácil de resolver. La sobreviviente fue Johanna. Después de todo, lo que quedó grabado en ella no fue solo el dolor de perder a su esposo, sino también la sensación de que todo su hogar se había derrumbado en una sola noche. Ella entendía que seguía viva para cuidar de sus hijos, para que no crecieran sintiendo el vacío de un padre ausente y de un apoyo emocional destruido. Pero entenderlo era una cosa,
Sobrevivir cada día con ese recuerdo era otra muy distinta. Ese dolor se reflejaba claramente en los familiares de ambos lados. José Luis Pantoja Negret, hermano de Johanna, dijo que su hermana estaba tan devastada que no quería volver a hablar del caso. Para él, lo que derrumbó a Johanna no fue solo la tragedia, sino también el hecho de que antes de eso, ella y su esposo casi siempre estaban juntos. Del lado de John, ocurría lo mismo. María del Mar, su hermana, al principio pensó que se trataba solo de un robo común. Jonathan Murillo, hijo de John, tampoco imaginó que todo fuera tan grave. Solo cuando la familia corrió al hospital, la verdad cayó sobre ellos como un golpe helado. John estaba en estado crítico. Necesitaba cirugía de inmediato. Y Johanna tenía el cabello desordenado, el rostro hinchado y el cuerpo cubierto de barro, irreconocible como la mujer que apenas horas antes había salido a celebrar su cumpleaños. Fue entonces cuando ambas familias entendieron que aquella noche no había sido, en absoluto, un robo común. Cuando fue trasladada al Hospital San Jerónimo de Montería, Johanna casi no parecía una persona. Tenía el rostro completamente hinchado, el cabello cubierto de barro, y estaba en un estado de pánico tras la golpiza que acababa de sufrir. Los médicos la atendieron de inmediato y la dejaron en observación. John estaba mucho más grave. Ingresó al hospital con un traumatismo cráneoencefálico severo y lesiones en el pecho. Le realizaron estudios y fue llevado directamente al quirófano. Johanna seguía pensando que su esposo solo había sido brutalmente golpeado y que todavía podría decirle algunas palabras. Pero cuando la dejaron verlo, lo único que encontró fue un cuerpo inmóvil, con un tubo para respirar, en una quietud que helaba la sangre. La cirugía duró varias horas. Los médicos tuvieron que practicarle una craneotomía descompresiva para intentar salvar la parte del cerebro que presentaba una inflamación severa. Pero el pronóstico seguía siendo muy reservado. Desde ese momento, aquello dejó de ser un caso de urgencia común. Siguiendo el protocolo, el hospital avisó de inmediato a la policía. A partir del testimonio entrecortado de Johanna, los investigadores comenzaron a reconstruir aquella noche de horror. Después de salir con unos amigos, la pareja fue con un conocido hacia una zona rural de Montería. Cerca del kilómetro 11, 3 hombres los interceptaron, les robaron sus pertenencias, los amenazaron con un arma y luego continuaron sometiéndolos y torturándolos. Con esos primeros detalles, las autoridades comprendieron enseguida algo. Probablemente no se trataba solo de un robo común. A partir del relato de Johanna, los investigadores localizaron rápidamente el lugar donde ocurrió todo. Un punto apartado, a unos 45 minutos del centro de Montería. El camino de acceso era solitario, difícil de transitar, lo bastante aislado como para que pensaran de inmediato que quienes atacaron conocían muy bien la zona. En la escena, lo que quedó era estremecedor. La ropa de las 2 víctimas estaba esparcida. Las sandalias de Johanna seguían allí. Un espejo retrovisor de motocicleta yacía cerca de la salida y la moto de la pareja había sido abandonada bajo un árbol. Johanna contó que su esposo había sido atado con la misma ropa que le arrancaron del cuerpo. Cuanto más observaban, más sentían los investigadores que algo no encajaba. Si solo se trataba de un robo, ¿por qué no se llevaron también la motocicleta? Y en cambio, actuaron con tanta crueldad, durante tantas horas, como si quisieran hacerlo sufrir deliberadamente. No había muchas huellas de las que pudieran tirar. Así que en ese momento, toda la esperanza recaía en el testimonio de la única sobreviviente. A la mañana siguiente, el 22 de agosto de 2023, Johanna relató formalmente lo que había llevado a la pareja hasta aquella noche fatal. El fin de semana después de su cumpleaños, ella y John fueron a la tienda de Guillermo, un amigo cercano de la familia. Allí celebraron de forma sencilla, como tantas otras veces. Pero cerca de la medianoche, Guillermo les propuso seguir la noche en otro lugar, en una zona rural de Montería. En el camino, perdieron contacto con él y decidieron regresar a la ciudad. Al llegar cerca del kilómetro 11, 2 motocicletas se les acercaron de repente. Al principio pensaron que Guillermo por fin los había alcanzado, pero no era él. En solo unos segundos, Johanna entendió que habían caído en manos de asaltantes.
Uno de ellos subió a la moto de John, otro la obligó a pasar a otra motocicleta. Los llevaron más de 2 kilómetros, hasta la zona de El Cerrito. Allí les arrancaron las joyas, los teléfonos y el dinero. Y alrededor de las 2:30 de la madrugada, comenzaron a caer los primeros golpes. Creyeron que Johanna había muerto. Después del golpe que la dejó inconsciente, cuando apenas comenzó a recobrar el sentido, oyó a uno de ellos soltar aquella frase helada, y de inmediato se quedó inmóvil, fingiendo estar muerta para salvar la vida. Durante casi 4 horas, los 3 hombres se turnaron para torturar a la pareja, obligando a John a revelar el código PIN, mientras uno de ellos iba a un cajero automático a sacar dinero. Cada vez que él no lograba responder, los golpes volvían a caer, brutales e incesantes. Cuando los agresores finalmente se fueron, Johanna intentó levantar a su esposo, pero no pudo, y no tuvo más opción que salir sola, tambaleándose en medio de la noche, a buscar ayuda. La ambulancia llegó después, y fue también desde ese instante cuando los investigadores comenzaron a seguir el rastro de las cuentas bancarias, del teléfono robado y de las primeras huellas del caso. Pero en medio de un panorama todavía lleno de confusión, un nombre empezó inesperadamente a entrar en el foco de las sospechas: Guillermo, el amigo que había estado con ellos aquella noche fatal. Desde muy temprano, el nombre de Guillermo Duque entró en el radar de los investigadores. Fue él quien invitó a la pareja a ir a Patio Bonito aquella noche, pero no regresó a Montería con ellos. Cuando fue llamado a declarar, Guillermo se mostró colaborador, relató el recorrido y dijo que había perdido de vista a John y a Johanna en el camino, por lo que decidió seguir hasta el punto de encuentro. Pero cuanto más lo escuchaban, más sentían los policías que algo no encajaba. Respondía con vacilación, le temblaban las manos y en su rostro se notaba claramente la inquietud. Sin embargo, antes de que pudieran profundizar más en esa línea de sospecha, llegó otra noticia devastadora. Después de 3 días en la unidad de cuidados intensivos, John Murillo murió la noche del 24 de agosto. Desde ese momento, el caso dejó de ser un secuestro o un robo. Se convirtió en un homicidio. La muerte de John obligó a replantear todas las hipótesis desde el principio. ¿Por qué un hombre de 41 años, dedicado al comercio, sin antecedentes conocidos de enemistades, había sido golpeado hasta un punto en que ya no pudo ser salvado? Ni siquiera Johanna podía dejar de hacerse esa pregunta. La perseguía la brutalidad que su esposo había sufrido ante sus propios ojos, porque si todo hubiera sido solo un robo, aquel nivel de crueldad no tenía nada de normal. Cuando los peritos forenses llegaron al hospital para realizar la autopsia, los primeros resultados hicieron que el caso se volviera aún más grave. No había rastros de disparos. Lo que más llamó la atención fueron las lesiones repetidas en el rostro y el cráneo. John no murió en un ataque fugaz. Fue golpeado con un nivel de violencia suficiente para convertir aquella noche en un verdadero caso de asesinato. Cuando el cuerpo de John fue trasladado al Instituto Forense, ambas familias comprendieron por fin que esta tragedia iba mucho más allá de un simple robo en la carretera. Johanna, destrozada, dijo que su esposo no merecía un final así, y que el hecho de haber sobrevivido hasta ese momento solo podía entenderse como un milagro para seguir al lado de sus hijos. A partir de ahí, la investigación también cambió por completo de rumbo. Ya no se trataba de un robo o un secuestro, sino de encontrar a quienes habían cometido un asesinato. La policía comenzó a reconstruir la vida de las 2 víctimas a través de los testimonios de familiares, amigos y vecinos. John era recordado como un hombre tranquilo, trabajador, que vivía de su puesto de venta y de sus recorridos diarios de reparto y comercio. Johanna también estaba siempre al lado de su esposo. A los ojos de todos, eran una familia estable, sin conflictos graves ni enemistades conocidas. Precisamente por eso, cuanto más profundizaban los investigadores, menos se sostenía la explicación de un robo común. En medio de todo eso, el nombre de Guillermo Duque, amigo cercano de John, volvió a llamar la atención. La familia no afirmaba que él fuera el responsable, pero seguía sin entender por qué justamente Guillermo había sido quien invitó a la pareja a seguir la noche, y también la última persona de la que se sabía que había estado cerca de ellos antes de que ocurriera todo.
Cuando volvió a ser citado a declarar, Guillermo contó que aquella noche había quedado de verse con John en Patio Bonito, que esperó un rato, luego les perdió el rastro, no logró comunicarse con ellos y decidió regresar a Montería. Su versión sonaba fluida, pero seguía dejando una sensación de vacío. Demasiados detalles no encajaban y demasiadas preguntas seguían sin respuesta, pero la declaración de Guillermo seguía sin dejar tranquilos a los investigadores. Él afirmó que a la mañana siguiente había sido la propia Johanna quien lo llamó para decirle que John había sido asaltado y que les habían robado la motocicleta, y también aseguró que esa noche había intentado llamar varias veces a la pareja después de perderles el rastro. Para los investigadores, ese era un detalle que debían comprobar de inmediato. Solicitaron enseguida el registro de llamadas entre Guillermo, Johanna y John durante la madrugada del 21 de agosto de 2023 para determinar si realmente estaba diciendo la verdad o si solo intentaba construir una coartada que lo dejara fuera de toda sospecha. Y no solo eso. Guillermo lanzó además otra posible línea de investigación. Tal vez todo había sido una venganza, porque John tenía deudas. Ese detalle obligó de inmediato a los investigadores a tomarlo en consideración. Podía tratarse de una pista real, pero también podía ser una manera astuta de desviar el caso hacia otro lado. Cuando volvieron a preguntarle a Johanna, ella no creyó en esa hipótesis. Era cierto que John hacía negocios y que a veces tenía que resolver asuntos de dinero, pero nunca había sido amenazado, nunca había sido presionado por deudas, ni había tenido un conflicto lo bastante grave como para desembocar en la brutalidad de aquella noche. Cuanto más verificaban, más mostraba el perfil de la víctima que John no era el tipo de persona que viviera rodeado de enemistades peligrosas. Sin embargo, precisamente, la actitud de Guillermo seguía generando incomodidad. Después de lo ocurrido, continuó mostrándose normal, incluso dispuesto a ayudar a la familia, pero poco después salió de la ciudad durante varios días. Cuando la policía intentó comunicarse con él, el teléfono casi siempre sonaba hasta pasar al buzón de voz. Y mientras Guillermo permanecía ausente, el equipo investigador entendió que estaba obligado a seguir otras huellas, porque este caso claramente seguía ocultando mucho más de lo que hasta entonces se había contado. Mientras la línea de sospecha en torno a Guillermo seguía sin poder cerrarse, el equipo investigador decidió aferrarse a algo que miente menos que las personas: los datos. Revisaron decenas de horas de cámaras a lo largo de las rutas, alrededor de los cajeros automáticos y en los puntos donde los agresores podían haber aparecido, según el relato de Johanna. Después de más de 16 horas viendo grabaciones, por fin encontraron una primera pieza del rompecabezas. En la entrada de la zona donde ocurrió el crimen, una cámara registró el paso de 3 motocicletas, muy similares a lo que Johanna había contado sobre los 3 hombres que sometieron a la pareja aquella noche. Aunque la luz era demasiado débil para identificar rostros, ese video seguía siendo crucial, porque por primera vez el testimonio de Johanna tenía un respaldo concreto. Luego empezaron a llegar también los resultados del análisis de los datos telefónicos. La ubicación de Guillermo, Johanna y John durante la madrugada del 21 de agosto coincidía en gran parte con sus declaraciones iniciales. Eso hizo que, de momento, Guillermo quedara menos comprometido como sospechoso directo, porque efectivamente sí había llamado a John después de perderle el rastro, pero el caso no se aclaró por eso. El teléfono robado de John siguió emitiendo su última señal en el sector de Villacielo, así que la policía acudió de inmediato a esa zona para hacer averiguaciones, aunque todavía no logró identificar a quien tenía el aparato. La investigación empezó a estancarse, hasta que 4 meses después, una respuesta del banco abrió un nuevo camino. Tal como lo habían sospechado desde el principio, en la madrugada del día del ataque, se registraron movimientos con la tarjeta de John, y gracias a la cámara del cajero automático, los investigadores lograron por primera vez acorralar un rostro concreto: un hombre alto, de piel morena, vestido con una camiseta color vino tinto, con gorra negra y un reloj negro en la mano izquierda, que apareció cerca de las 3 de la madrugada intentando retirar dinero con las tarjetas de las víctimas. A partir de ahí, un caso que parecía estancado
empezó por fin a mostrar una verdadera salida. A través de la cámara del cajero automático, el equipo investigador pudo observar con mayor claridad a aquel hombre. Tenía barba y en varias ocasiones intentó sacar dinero sin conseguirlo. Minutos después, volvió a aparecer con un teléfono en la mano. En la pantalla se alcanzaba a ver la imagen de un hombre y una mujer. Poco después, otra mujer entró y siguió intentando retirar dinero junto a él. Ese detalle llevó a la policía a creer que el individuo que apareció en el cajero no estaba actuando solo. Cuando le mostraron nuevamente las imágenes, Johanna casi lo reconoció de inmediato. Desde la gorra, la ropa color vino tinto, el pantalón de mezclilla, hasta la forma de su cuerpo, todo coincidía con el hombre que la había llevado en la motocicleta durante aquella noche de horror. Para ella, ya no había dudas. Era uno de los 3 sujetos que torturaron a la pareja y que contribuyeron a empujar a John hacia la muerte. A partir de ahí, la tarea de los investigadores era ponerle nombre a ese hombre. Empezaron a comparar las imágenes con las bases de datos criminales disponibles y al mismo tiempo intensificaron la recolección de información. Y justo cuando el caso todavía parecía envuelto en sombras, surgió una fuente inesperada que aseguró saber quiénes eran los responsables de la muerte de John Murillo. El verdadero giro solo apareció cuando una fuente confidencial mencionó 3 apodos: Luis, Brian y Santana, de los cuales 2 eran hermanos. Ese detalle coincidió de inmediato con la descripción que Johanna había dado desde el principio. A partir de ahí, la policía llegó hasta el nombre de Jenny Esmeralda, la pareja sentimental de uno de los sospechosos, y luego rastreó su perfil de Facebook. En las fotos de redes sociales, notaron al hombre que aparecía con frecuencia junto a Jenny. Su apariencia cambiaba constantemente, pero la ropa, el reloj, la gorra y la complexión física se parecían mucho al sujeto que había aparecido en el cajero automático. Al comparar todo con más detalle, los investigadores quedaron casi seguros de que se trataba de la misma persona, y el primer nombre que lograron sacar de las sombras fue Luis Miguel Fernández Martínez, un mototaxista, pero también posiblemente el primer eslabón que los conduciría hasta el grupo de hombres que causó la muerte de John Murillo. Cuanto más profundizaban, más clara se volvía la imagen del grupo sospechoso. Durante el día, Luis Miguel Fernández Martínez vivía como una persona común, trabajando como mototaxista, pero al caer la noche, salía a las calles para delinquir. Y no actuaba solo. Los datos en los archivos policiales mostraban que Luis Miguel ya había sido identificado antes, junto a Néstor Luis Fernández Martínez y Brian Vargas, en otro incidente ocurrido en mayo de 2023. Más importante aún, Néstor y Luis eran efectivamente hermanos de sangre, tal como lo había señalado la fuente confidencial. Una vez que tuvieron ubicados esos 3 nombres, los investigadores obtuvieron de inmediato las fotos oficiales de la base de datos civil y prepararon un álbum de reconocimiento. En ese momento, la decisión estaba en manos de Johanna. Y casi sin dudar, ella señaló directamente sus fotografías. Esos 3 rostros habían quedado grabados en su memoria desde aquella noche de horror. 2 hombres altos y con barba, uno de complexión más robusta, otro alto y delgado. Johanna también recordaba con claridad el papel de cada uno. Recordaba cuál se quedó, cuál se fue, cuál la jaló del cabello, la golpeó, e incluso se acercó para escuchar si su corazón seguía latiendo. Ya no se trataba de una sospecha, sino de una identificación categórica. A partir de ahí, la policía siguió rastreando las líneas telefónicas, los lugares de residencia y la rutina diaria de los 3. El resultado volvió a llevarlos hasta Villacielo, exactamente la misma zona desde donde había salido la última señal del teléfono robado de John. Y luego apareció otro detalle que empezó a cerrar aún más el cerco. En una interceptación telefónica, Néstor Luis le dijo a una mujer que iba a salir del país para esconderse porque las autoridades lo estaban buscando por un caso en Montería. Solo eso ya bastaba para demostrar que el grupo entendía perfectamente que la policía ya les estaba pisando los talones.